Mire, cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, nosotros tenemos que utilizar, además de las escrituras, ojo, además, bueno, además de lo que dice la Biblia sobre la segunda venida de Cristo, debemos de ver lo que dice la Biblia sobre la primera venida de Cristo. ¿En qué consistió la primera venida de Cristo? La venida de Cristo se refiere al período de tiempo. Oiga bien, la primera venida de Cristo, cuando hablamos de la primera venida de Cristo, nos estamos refiriendo no a un evento en particular. Cuando hablamos de la primera venida de Cristo, nos referimos a la presencia de Cristo en un periodo de tiempo aquí en la tierra, y en esa primera venida de Cristo ocurrieron varios acontecimientos relevantes. Por ejemplo, entre los acontecimientos relevantes de la primera venida de Cristo ocurrió, número uno, su concepción y nacimiento. Entonces, el nacimiento de Cristo se constituye en el primer evento que forma parte del conjunto de eventos a los cuales nosotros como iglesia nos referimos cuando hablamos de la primera venida de Cristo. Su nacimiento, vamos a brincar una serie de cosas, detalles menores, su ministerio, su muerte y sufrimiento, su resurrección y su ascensión. Esos son episodios, acontecimientos que formaron parte de la primera venida de Cristo. Repito, la primera venida de Cristo no fue un evento puntual y particular, sino que forma parte o incluye, aglomera, engloba una serie de episodios que ocurrieron y nosotros lo llamamos primera venida de Cristo. En mi opinión, la segunda venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo ocurre algo parecido. La segunda venida de Cristo no es un evento puntual, sino que la segunda venida de Cristo abarca varios acontecimientos. Entre los acontecimientos que se incluyen como parte de la venida de Cristo, pero que no es solamente la venida de Cristo, en mi opinión, se inicia con el rapto de la iglesia, según se describe en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 15. Entonces, ese episodio abre el periodo, abre lo que se llama la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida de Cristo también incluye el tema de su venida visual con sus ángeles en gloria, el Cordero, el Verbo de Dios, que Él viene de los seres, todo ojo le verá. Eso es otra parte del acontecimiento, otro acontecimiento de ese periodo o de ese grupo de cosas que se describen o se pueden catalogar como la segunda venida de Cristo. El reino milenial de Cristo es otro de los episodios. Así como su ministerio en la tierra forma parte de la primera venida de Cristo, el milenio, su gobierno milenial, forma parte de la segunda venida de Cristo. El Armagedón forma parte, o la guerra de Armagedón, forma parte de la segunda venida de Cristo también. Básicamente es el episodio puntual final de la venida de Cristo, porque luego de eso ocurre ya el juicio de las naciones en el gran trono blanco. Por lo tanto, yo entiendo que nosotros no podemos ver la segunda venida de Cristo como un evento puntual y único, sino, al igual que la primera venida de Cristo, verlo como sucesos, varios acontecimientos que están descritos en la Biblia y que nosotros podemos llamar a ese conglomerado, a ese grupo de ocurrencias, la podemos llamar como la segunda venida de Cristo. Entonces, mirando el tema puntual del anticristo, mirando el tema puntual del anticristo, que se convierte, ¿verdad?, en la figura, el personaje, ese hijo de perdición, se convierte en una figura puntual y determinante. No me estoy refiriendo al espíritu del anticristo que ha estado operando desde la iglesia primitiva. No me refiero a esa fuerza que va contra lo que es Cristo. Aquí me estoy refiriendo a un personaje
que de acuerdo a lo que aparece publicado, lo que aparece descrito en el Apocalipsis capítulo 13, va a ejercer dominio, va a ejercer un control extraordinario sobre la tierra. A ese personaje es que yo me estoy refiriendo cuando le estoy diciendo el anticristo, porque él es la suma de todo lo que se opone a Dios. Él es básicamente la representación, ¿verdad?, demoníaca de Satanás, la visualización física en carne de Satanás, que toma control de todo lo que queda aquí en la tierra. Entonces, ¿verá la iglesia al anticristo, sí o no? Debo decir que la iglesia, nosotros nos referimos como iglesia a, principalmente, cuando hablamos de iglesia, nos referimos a ese conglomerado mundial e histórico de los gentiles que se le ha dado la oportunidad de creer en Jesucristo. Y nosotros vemos la iglesia como ese grupo, ¿verdad?, definido que comenzó allá en el Pentecostés. Comenzó con judíos. Los primeros cristianos eran judíos. Eventualmente el evangelio alcanza a los gentiles como tú y como yo, y hoy estamos dándole gracias a Dios por eso. Estamos en el tiempo de los gentiles. Ese paréntesis que se abrió de acuerdo a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, nosotros pensamos que los salvos solamente somos nosotros los gentiles, pero no es así. Hay un pacto, hay un vínculo con el pueblo de Israel que va a ser retomado de acuerdo a lo que dice en varias ocasiones en la Biblia. El apóstol Pablo lo describe en el libro de Romanos. Entonces, no solo la iglesia será salva, refiriéndome a la iglesia gentil, sino también que hay un movimiento, habrá un movimiento en el pueblo de Israel, y yo creo que durante la gran tribulación se levantará gente que va a proclamar a Jesucristo. ¿Será fácil o difícil? Ya eso es de otro cuento, de otro costal. Pero sin duda alguna, de la gran tribulación saldrá gente salva, que no será parte de la iglesia gentil, porque la iglesia gentil y los salvados durante el rapto ya no van a estar aquí en la tierra. Entonces yo creo que nosotros como iglesia, nosotros veremos o seremos participantes del rapto de acuerdo a lo que está descrito en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pero hay una situación que se presenta en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses que se convierte en un desafío para aquellos que como yo piensan en el tema del rapto de la iglesia pre-tribulación y que no verá el anticristo. El reto de esa posición, la cual yo tengo, está descrita en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, cuando dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, fíjese, el versículo 7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, que lo estamos mirando, solo que hay quien al presente lo detiene su manifestación completa hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que el que está deteniendo se refiere al Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya fíjese, cuando dice su venida, volvamos otra vez a pensar en la segunda venida de Cristo como una serie de acontecimientos. Y ese resplandor de su venida no se refiere al rapto de la iglesia, sino que se refiere a esa venida visual, visible, que Cristo y sus santos, luego de la boda del Cordero, vendremos aquí a la tierra. Ahora, ¿dónde es que está el desafío mayor? El desafío mayor es en este versículo que dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, si dicen que no vendrá
si el desenvolvimiento, si el inicio de la segunda venida de Cristo en el rapto, con el rapto, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, ahí se arma un traque porque entonces estamos hablando de que tal vez lo que va a desencadenar el rapto no puede desencadenarse porque no ha venido la apostasía y se ha manifestado el hombre de pecado. Entonces, quiero que veamos y que entendamos el uso de la palabra apostasía. La palabra apostasía tradicionalmente se ha usado como abdicación de la fe, como renegar la fe, como apartarse de la fe. Pero la apostasía, la palabra apostasía en griego, también puede ser traducida como separación. Y cuando hablamos de separación, estamos hablando de alguien que era parte de la iglesia, pero se separa de la iglesia y comienza a hablar mal de la iglesia o se convierte en enemigo de la iglesia. Entonces, eso es una separación. Pero la separación también, y este es el contexto donde nosotros podemos decir que se armoniza el tema del rapto antes de que se manifieste el hombre de pecado o el anticristo, en que la palabra apostasía aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga usted sustituye la palabra apostasía por la palabra separación y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces estaríamos nosotros ante la conclusión de que no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que antes ocurra la separación, y esa separación específica no se refiere a una separación dentro de la iglesia, sino que esa separación se refiere al rapto de la iglesia como una separación de la iglesia de Cristo de esta tierra. Entonces, se puede interpretar este versículo como que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese anticristo no vendrá sin que antes ocurra la separación, sin que antes ocurra ese arrebatamiento que nos separa a nosotros de lo que va a ocurrir a continuación, como el reinado del anticristo y la gran tribulación. Entonces, si usted logra entender esto de la aplicación de la palabra apostasía en referencia a una separación, entonces usted puede armonizar y usted puede concluir de que efectivamente el rapto de la iglesia se da antes de la manifestación formal del anticristo. Mis hermanos, hablé mucho, pero yo espero que usted haya